Hola, les saludo con entusiasmo, y les doy la bienvenida a este nuevo proyecto de podcast informativo, basado en la lectura y análisis de temas que nos preocupan. El tema de hoy es el Manual de Protocolos. Hoy vamos a abrir un documento que, a primera vista, la verdad podría asustar a cualquiera. Sí, el puro título es para correr. Totalmente. Es de la Secretaría de Educación Pública de México y se llama, a ver si me sale, Manual para la elaboración del protocolo local para la prevención, atención y medidas de no repetición para la erradicación del maltrato en educación básica. ¡Uf! Suena a burocracia pura y dura, ¿no? Pero la realidad es que lo que hay dentro es una especie de plan maestro. ¡Ajá! La misión es monumental, transformar cada escuela en un espacio que sea genuinamente seguro para niñas, niños y adolescentes. Sí. Así que hoy, nuestra meta es desmenuzar este manual. No solo para ver qué dice, sino para entender la revolución silenciosa que propone para la cultura del sistema educativo. Es una descripción perfecta, porque de verdad no es un reglamento más para archivar en un cajón. Claro. Es una hoja de ruta y es muy ambiciosa. Busca acabar con la improvisación y con las buenas intenciones que a menudo, pues, no llevan a nada. Que no son suficientes. Exacto. El objetivo es crear un sistema, un engranaje que funcione igual en una escuela rural de Chiapas que en una urbana de Monterrey, para prevenir y responder al maltrato infantil. En todos los niveles. En todos los niveles, desde inicial hasta secundaria. Es el intento de pasar de acciones aisladas y a veces heroicas de algunos maestros Sí. a una respuesta institucional, coordinada y basada sobre todo en los derechos de la niñez. Ok, a ver, entremos en materia. La palabra clave aquí es protocolo. Cuando uno la oye, se imagina, no sé, a gente con batas blancas o reglas súper rígidas, pero el manual le da una definición que me llamó la atención. A ver. Una secuencia ordenada de acciones que organiza y sistematiza los procedimientos para facilitar la toma de decisiones. Justo. O sea, para que quede claro, no es un reglamento de no hagas esto, no hagas lo otro. Es más bien un mapa, ¿no? Como una especie de Waze para situaciones de crisis. Es exactamente eso. Un Waze para emergencias emocionales y físicas. Me encantó la analogía. Para que nadie se pierda. Claro. Su propósito es que ante una situación tan delicada como una sospecha de maltrato, pues el miedo o la duda no paralicen a los adultos. ¿Qué es lo primero que pasa? Por supuesto. Define el qué, el quién y el cómo. Pero aquí hay un punto fundamental que el manual subraya. Esto no es una receta que se cocina en una oficina de la SEP y se manda por correo. No es de arriba para abajo, no. Exige que sea un trabajo en equipo, una construcción local. Deben sentarse en la misma mesa las autoridades educativas, los abogados, los directores, los maestros, padres de familia. ¿Todos? Y hasta especialistas de salud y de las procuradurías de protección a la niñez. La idea es que el protocolo responda a la realidad de esa comunidad específica. Claro, no es lo mismo una ciudad que una comunidad rural. Para nada. Oye, y aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente buena. Porque el manual no solo se enfoca en qué hacer cuando la bomba ya explotó. Exacto. Estructura todo en 3 grandes momentos, como 3 pilares. Es un enfoque de 360 grados. Correcto. Y entender estos 3 pilares es entender la filosofía completa del documento. El primero es la prevención primaria. Ok. Construir un ecosistema donde la violencia sea menos probable. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Porque fomentar una cultura de paz suena muy bien en un discurso, pero ¿qué hace un maestro el martes a las 10 de la mañana? Esa es la pregunta del millón, claro. Y el manual sugiere acciones muy concretas. Hablamos de talleres para que el personal educativo aprenda a manejar el estrés sin recurrir al autoritarismo. Híjole, qué importante eso. Fundamental. Hablamos de campañas de sensibilización para padres sobre crianza positiva. Y dentro del aula significa enseñarles a los niños a identificar y nombrar sus emociones, a poner límites. A decir que no. A decir que no, a entender qué es un secreto bueno y un secreto malo que sí se debe contar. Es dotar a toda la comunidad de herramientas para construir relaciones más sanas. Es la parte menos espectacular, quizá, pero la más importante. Es la base de todo el edificio. Ok. Pero a veces, a pesar de todo, las cosas salen mal. Y ahí entra el segundo pilar. Exacto, el segundo pilar es la atención. Este es el plan de emergencia. Define el paso a paso a seguir desde que se detecta una posible situación de maltrato.
Es el rompa el vidrio en caso de emergencia. Ándale, justo eso. Y finalmente, el tercer pilar que es fascinante son las medidas de no repetición, o como también le llaman, prevención secundaria. Suena a que es como la autopsia del caso, ¿no? Ver qué falló para que no vuelva a pasar. Es una autopsia, sí, pero con un enfoque de aprendizaje, no de castigo. Ok. Una vez que se atendió un caso, este pilar obliga a las autoridades a preguntarse, ¿qué parte de nuestro sistema falló? ¿Necesitamos más capacitación en este tema? ¿Nuestra comunicación con los padres es deficiente? ¿Hay algún punto ciego en las instalaciones? Incluso. Es la promesa de que cada crisis, por más dolorosa que sea, servirá para fortalecer el sistema. Es un ciclo de mejora continua para que la misma piedra no haga tropezar a otro niño en el futuro. De acuerdo. De esos tres pilares, el de atención es el que describe la acción en el momento de la crisis. El manual lo desglosa en 4 pasos, que, y esto me parece muy inteligente, aclara que no siempre son uno detrás del otro. Sí, a veces ocurren al mismo tiempo. Exacto. Esa flexibilidad es crucial. Totalmente. El primer paso, o momento, es la detección. ¿Cómo te enteras de que algo podría estar pasando? El manual identifica 3 vías. A ver, la observación de indicadores, la manifestación directa de la posible víctima o la flagrancia, que es cuando lo ves con tus propios ojos. Y ahí el manual exige algo importante, ¿no? Que los protocolos incluyan guías de indicadores. Sí, y es clave entender que no se trata solo de buscar moretones. Claro, me imagino que se pide capacitar para detectar señales mucho más sutiles. Totalmente. De hecho, a menudo las señales físicas son lo último en aparecer. Hablamos de indicadores conductuales. Por ejemplo, Un niño que era extrovertido y de repente se aísla, que muestra una ansiedad desproporcionada ante la idea de irse a casa, o que en sus juegos o dibujos representa escenas de violencia de forma recurrente. híjole, O indicadores emocionales, como miedo constante, irritabilidad, una tristeza que no se va. Son esas banderas rojas que un maestro entrenado puede y debe detectar. ok, entonces un maestro detecta algo. Me imagino que el primer impulso puede ser de pánico. ¿Y si me equivoco? ¿Y si meto la pata? Sí, el miedo a acusar a alguien injustamente. ¿Cómo evita el protocolo que esa duda paralice la acción? Supongo que ahí entra el segundo paso. La notificación. Precisamente, la notificación es el antídoto contra la parálisis. El protocolo debe establecer una ruta clarísima, sin ambigüedades, de a quién se le informa y cómo. No se le pide al maestro que sea detective. No, ni juez. Solo que informe a la figura designada, que usualmente es el director o directora. Y esta ruta cambia dependiendo de quién sea la persona señalada. Ah, claro. No es lo mismo si la presunta agresión viene de otro alumno, de un padre de familia, de un conserje o, el escenario más complejo, de una figura de autoridad de la misma escuela. Claro, no puedes notificarle al director si el señalado es el propio director. ¡Exacto! Cada escenario activa una cadena de mando distinta para garantizar la objetividad. Ok, después de notificar, el protocolo dice que viene la intervención. ¿Qué significa eso exactamente? La intervención es ya la acción coordinada para proteger a la víctima. Lo primerito es implementar medidas de protección inmediatas. ¿Cómo cuáles? Pues desde asegurarse de que la niña o niño no se quede a solas con la persona señalada, hasta brindar apoyo psicológico de emergencia. Y al mismo tiempo se inicia una ruta para esclarecer los hechos. Y ahí entra la figura del primer respondiente, ¿cierto? Así es, que son las personas capacitadas para realizar la primera entrevista con la víctima de una manera cuidadosa. Y también se elabora un documento clave, el acta de hechos. El acta de hechos suena a documento legal muy serio. ¿Qué es y por qué es tan importante? Es el pilar de todo el proceso administrativo y legal que viene después. Es un relato detallado, objetivo y cronológico de lo que se sabe hasta ese momento. ¿Qué se pone ahí? ¿Quién detectó? ¿Qué observó? ¿A quién se notificó? ¿A qué hora? ¿Qué dijo la posible víctima si es que habló? ¿Y qué medidas se tomaron? Este documento es oro molido. Es la memoria del caso. Exacto, es la memoria institucional. Evita que la historia se distorsione con el "me dijo que le dijeron" y se convierte en la base para cualquier investigación posterior, ya sea interna o de las fiscalías. Entiendo. Y el cuarto paso es el seguimiento. Pero, a ver, una vez que interviene la Procuraduría o alguna autoridad externa, ¿la escuela se lava las manos? ¿O el protocolo exige que sigan involucrados?
Esa es una preocupación muy válida, y el manual la aborda directamente. No, la escuela no se lava las manos. El seguimiento significa que su responsabilidad continúa. Ok. Debe enfocarse en salvaguardar la integridad de la víctima a largo plazo. Eso implica, por ejemplo, estar pendiente de su reintegración al grupo, adaptar tareas si está faltando por citas con psicólogos o médicos. Y atender recomendaciones de las procuradurías. Por supuesto. Y una parte fundamental del seguimiento es el registro estadístico del caso, protegiendo siempre los datos personales. Ese registro es lo que alimenta el tercer pilar, el de no repetición, y permite identificar patrones a nivel sistema. Todo este procedimiento, estos pasos, no son solo una lista de tareas. Lo que queda claro es que el manual está empapado de una filosofía muy profunda basada en derechos humanos. Totalmente. Menciona una serie de principios rectores, que son como el sistema operativo sobre el que corre todo el protocolo. Si conectamos esto con el panorama general, esos principios son la brújula moral, son el ADN del protocolo, son la respuesta al ¿por qué hacemos todo esto? Y hay uno que está por encima de todos. Sí, el interés superior de la niñez. Y ese principio, el interés superior de la niñez, suena bien en papel, pero en la práctica, híjole, es una bomba. Sí lo es. Porque obliga a los directivos, a los maestros a tomar decisiones que a veces van en contra de la propia institución, de su reputación o de la comodidad de los adultos, ¿no es así? Totalmente. Históricamente, la inercia institucional, no solo en México, era proteger el buen nombre de la escuela, el que no se haga un escándalo. Lavar la ropa sucia en casa. Exacto. Y este principio invierte la pirámide de poder. Dice, la consideración primordial, la número 1, es la seguridad y el bienestar del niño, todo lo demás. La reputación, los procesos. La conveniencia. Todo se ajusta a eso. Eso es un cambio cultural enorme y a menudo muy incómodo para las estructuras de poder tradicionales. Y hay otro principio que mencionan que me parece vital, el de no revictimización. Es fundamental. La revictimización o victimización secundaria es cuando el propio sistema que debería protegerte te causa más daño. O sea, Para ponerlo en términos claros, es hacer que un niño tenga que contar su historia traumática 10 veces a 10 personas distintas. al maestro, al director, al psicólogo, al policía. Al fiscal, reviviendo el dolor en cada relato porque no hay un proceso coordinado. El protocolo exige que las intervenciones se diseñen para minimizar ese daño, para que la cura no sea peor que la enfermedad. Y mencionan también la debida diligencia. ¿Qué significa eso en este contexto? La debida diligencia es la obligación legal del Estado y, por ende, de la escuela, de usar todo su poder y recursos para proteger y garantizar los derechos. Ok, pero el manual hace una aclaración muy importante. No es una obligación de resultado, sino de medios. ¿Cuál es la diferencia? Que el Estado no puede prometer que nunca jamás ocurrirá un caso de maltrato, eso es imposible, pero sí está obligado a demostrar que hizo todo lo humana y administrativamente posible para prevenirlo y que, cuando ocurrió, actuó con la máxima rapidez y eficacia. Hice todo lo que estaba en mis manos. Justo. Espera, y entre los enfoques que propone, hay uno que me dejó pensando. El enfoque de acción sin daño. Eso suena contraintuitivo. ¿Acaso una intervención para ayudar no es inherentemente buena? Es una pregunta brillante, porque este es uno de los conceptos más sofisticados del manual. ¿Qué tipo de daño no previsto podría causar alguien que intenta proteger a un niño? Pues se basa en la premisa de que incluso las acciones mejor intencionadas pueden tener consecuencias negativas. Por ejemplo, al intervenir en un caso de presunto maltrato intrafamiliar, podrías, sin querer, exponer a la madre a una mayor violencia por parte de su pareja. Vaya. O al separar a un niño de su grupo para protegerlo, podrías aislarlo socialmente y estigmatizarlo. Este enfoque obliga a las autoridades a hacer una pausa y pensar. A ver, ¿qué consecuencias puede tener esto? Exacto. ¿Cuáles son las relaciones de poder aquí? ¿Qué conflictos latentes podría desatar mi intervención? ¿Cómo puedo actuar de una forma que empodere a la víctima y a su familia en lugar de hacerlos más dependientes o vulnerables? Es una llamada a la humildad, a la reflexión. Totalmente. Queda claro que esto es una responsabilidad compartida, no recae en una sola persona. El documento detalla las funciones de las figuras responsables,
¿Cómo se distribuye esa carga? La cadena de responsabilidad está muy bien definida y empieza desde lo más alto, las autoridades educativas locales, o sea, los secretarios de educación de cada estado. Ellos tienen la tarea macro. Así es, deben asegurarse de que el protocolo exista, que esté actualizado, que se publique y se difunda hasta el último rincón. Y crucialmente, son los responsables de garantizar que haya capacitación para que no sea letra muerta. Y de generar estadísticas, ¿no? Y de generar las estadísticas que permiten ver el panorama completo, ¿correcto? Esa es la parte estratégica. ¿Y a nivel de cancha? ¿En la escuela? Ahí la figura central es el personal con funciones de dirección. El director o directora es el capitán del barco. Claro. Su rol es asegurarse de que cada maestro, cada padre de familia y cada estudiante conozca el protocolo. Son quienes coordinan la respuesta inmediata, elaboran esa acta de hechos de la que hablamos y dan seguimiento a las medidas. Pero no pueden ser llaneros solitarios. No, y ese es uno de los grandes retos. Si el director no tiene el apoyo de su supervisor y de las autoridades locales, el protocolo se queda en buenas intenciones. Su rol es clave, pero depende de toda una red de soporte. Y finalmente la infantería, la primera línea de contacto, los docentes. Exacto. Las figuras educativas, que son docentes, orientadores, prefectos, etc. Ellos son los ojos y oídos del sistema. ¿Y su responsabilidad es triple entonces? Sí, se puede ver así. Primero, conocer el protocolo a fondo. Segundo, participar activamente en la formación para saber identificar esos indicadores sutiles de los que hablábamos. Y tercero, En el día a día del aula, son quienes tienen la oportunidad de construir esa cultura de confianza y respeto que es la mejor vacuna contra el maltrato. Después de desmenuzar este manual, la sensación que me queda es que es mucho más que un documento burocrático. Es un intento sistémico, profundo, de rediseñar las escuelas para que sean de verdad entornos protectores. Sí, Es un andamiaje legal y ético que pone los derechos humanos y las responsabilidades claras en el centro de la ecuación. es en esencia un cambio de paradigma. Busca que el sistema educativo deje de ser un mero reactor ante las crisis para convertirse en un previsor activo de las mismas. Anticiparse. Sí, que construya una cultura de paz y que cuando la crisis inevitablemente ocurra tenga un plan de acción claro, eficaz y sobre todo humano, poniendo siempre el bienestar y la dignidad de niñas, niños y adolescentes como la única prioridad innegociable. y esto nos deja con una reflexión final. El manual es increíblemente detallado sobre el rol de las instituciones, de los directores, de los maestros. Define un universo de responsabilidades dentro de los muros de la escuela. Pero si el objetivo último es crear una cultura de protección que permee en todos lados, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuál es el papel y la responsabilidad que nos toca a nosotros, a la comunidad que está fuera de esos muros, para que este monumental esfuerzo no se quede en el papel y se convierta en una realidad para toda una generación?